Muy bienvenido familia a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy están con nosotros María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández. Nos vienen a compartir esta conferencia titulada ¿Te gustaría saber por qué reencarnamos? María Jesús Albertus es fundadora de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid en noviembre del año 1996. Actualmente es vicepresidenta de la asociación, es conferenciante y divulgadora de la doctrina espírita. Juan Miguel Fernández también es divulgador espiritual. Antes de dar paso a nuestros invitados del día y esta conferencia prometedora, quiero recordarles de nuestro viaje a Avalon y el Círculo de las Cosechas, que se llevará a cabo en el mes de julio, junto al reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles las últimas plazas para este viaje a Avalon del 16 al 23 de julio de 2019. Avalon y los Círculos de las Cosechas es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo, en el que realizaremos experiencias que cambiarán tu vida, conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos. Todo esto te espera en Avalon y los Círculos de las Cosechas del 16 de julio al 23 de julio de 2019. Puedes reservar tu plaza en nuestra página web www.mindalia.com o al número que aparece en pantalla más 34 670 03 7704. También recordarte que puedes participar en directo utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas para que luego de la conferencia nuestros invitados las respondan, de seguro con total amabilidad. Para el funcionamiento del chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Damos paso ya a nuestros invitados María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández y esta conferencia titulada ¿Te gustaría saber por qué reencarnamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches también en España. Buenas noches, ¿qué tal? Muchos saludos para todos. Buen día para todos. Esperamos que lo que digamos esta noche nos sirva para seguir avanzando. Bueno, muchas gracias por estar aquí a los dos. Les cedo la palabra para que comencemos con su conferencia. Bueno. Muchas gracias. Pues deberíamos de empezar precisamente por el título de la conferencia, ¿no? ¿Te gustaría saber por qué tenemos que reencarnar? María Jesús, explícanoslo, por favor. Pues claro que sí, que nos gustaría a todos saber por qué hemos de reencarnar. Pues hemos de reencarnar porque si hemos nacido simples e ignorantes, tenemos que aprender a través de las experiencias a reencarnar. Tenemos que aprender a través de las experiencias para saber qué debemos hacer y por qué debemos reencarnar. Es importante que esto sepamos, porque la reencarnación es algo que está ahí y que todos vamos a pasar por ella. No solo unos pocos, todos, absolutamente todos, reencarnaremos tantas veces como sean necesarias. Bueno, tenemos que decir que la creencia en la reencarnación ha estado presente siempre en la humanidad desde que el hombre es hombre. Y grandes filósofos, grandes contemporáneos han hablado precisamente de la reencarnación. Podemos recordar, por ejemplo, pues imaginaros a Buda, a Confucio, a Lao-tse, a Jesús, a Pitágoras, a Sócrates, a Platón, a Orígenes, a Bruno. Los grandes pensadores siempre han estado pensando también ellos mismos en la reencarnación, es decir, en la continuidad de la vida. La reencarnación nos ofrece la oportunidad, las oportunidades de reparar y de aprender a través de las múltiples existencias que experimentamos, porque en realidad solo tenemos una vida, pero en esa vida hay muchas existencias. Por eso reencarnamos tantas veces como sea necesario, hasta que corrijamos todos esos defectos o todos esos vicios que todos traemos. Fijaros que escritores extraordinarios, por ejemplo, como Edgar Allan Poe, Shakespeare, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Dostoyevsky, Camille Flammarion, Carlos Gustavo Jung, por ejemplo, todos ellos han tenido presente siempre la reencarnación en sus vidas y en el desarrollo de sus actividades. La creencia en las reencarnaciones ha estado presente en todas las humanidades, desde la antigüedad, en la mayoría de las religiones, en Oriente. Casi todas las religiones nos hablan de la reencarnación. ¿Por qué será? Pero
ya no solo que nos hablen, lo que tenemos que procurar es buscar para saber por qué debemos reencarnar. Y es importante y nos va a gustar porque nos da mucho conocimiento para nuestro futuro. Las obras más básicas, religiosas, y las más importantes, las más destacadas, como es el libro egipcio de los muertos, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, los Vedas, el Avesta de los persas, el Corán, el Talmud, la Biblia, etcétera, en todos se destaca precisamente la reencarnación como un tema de los más importantes que podemos tener. Porque si no existiese la reencarnación, la ley de la reencarnación, no podríamos hablar de la ley de causa y efecto. ¿Sabéis lo que es la causa y efecto? Nos lo va a explicar María Jesús. Venga. La ley de causa y efecto es algo muy simple, pero muy difícil. Y es que todo aquello que hagamos mal, tenemos que repararlo. Entonces, a veces decimos, ¿y yo por qué estoy sufriendo tanto con lo buena que soy? Sí, ahora somos muy buenos, que es lo que debemos hacer. Ahora somos cordiales, atentos, amables, amorosos, pero ¿y en vidas anteriores qué fuimos? ¿Qué hicimos para tener ahora que sufrir? Pues estamos reparando aquello que hicimos mal. Por eso, hoy nos conviene a todos cambiar, ser mejores, mejor que nunca, más amables, más cordiales, para que nuestra vida futura sea más dulce, más tranquila, más serena, no tengamos tantos problemas. Bueno. Y ya veréis cómo de esta forma, en la próxima existencia, nuestra vida será mucho mejor. Bueno, tenemos que plantearnos un tema que a veces a nosotros, a las personas que nos visitan en nuestra asociación, nos plantean. ¿Por qué unos tienen salud y otros están enfermos? ¿Por qué unos viven en la opulencia y otros en la pobreza? ¿Por qué mueren los niños tan temprana edad? ¿Por qué hay algunas personas que viven toda la vida con enfermedades mientras otras están sanas? Y eso únicamente tiene una explicación, hermanos. La explicación de la reencarnación. Es decir, hoy no es que estemos pagando nada del pasado, puesto que no tenemos nada que pagar, pero pasamos por unas experiencias determinadas anteriormente que nos han situado en esta que estamos viviendo ahora. Es posible que nuestro comportamiento en otras experiencias, en otras vidas, no haya sido el correcto, o que hayamos sido personas que hayamos tenido un gran caudal de dinero, por ejemplo, y que en esta experiencia tenemos que valorar precisamente lo que no valoramos entonces, o que hayamos tenido una salud verdaderamente extraordinaria y que la hayamos estropeado con nuestras adicciones, con nuestras tendencias, y ahora somos precisamente lo que hemos heredado de las veces anteriores. Y así podríamos estar hablando de todas estas serie de temas que nos hacen precisamente recordar que la reencarnación siempre estuvo presente en la vida de todos nosotros. Pero tenemos que aprender que no la reencarnación es mala, por el hecho de que hoy estemos sufriendo mucho, porque el planeta está desgastado. Es un planeta que tiene muchos problemas. No es uno de los más hermosos, aunque a nosotros nos parezca maravilloso, pero los hay mejores. Y la idea es corregir todo lo que hicimos mal, seguir adelante, tratar de recompensarnos a nosotros mismos con buenas acciones, para que no caigamos en la siguiente existencia con problemas como los que ha contado Miguel. Porque por esta razón, cuando no se comprende la reencarnación, hay muchas personas que no creen en Dios, porque piensan, Dios no es justo. ¿Cómo puede permitir que un niño esté pasando hambre? ¿Cómo puede permitir que un niño no tenga nada ni para comer? ¿Cómo puede permitir que nazca enfermo, que se muera tan pronto? Bueno, tenemos que aprender a que siempre hay una razón para todo. Y por eso yo os invito a que busquéis en vuestras ciudades, que hay librerías en todas partes, libros que hablen de la reencarnación. Veréis cómo en poco tiempo os vais a sentir muchísimo más tranquilos, con más ánimo, porque vais a comprender el sentido de la reencarnación y os va a ayudar a seguir viviendo. Bueno,
Hay principales evidencias precisamente que confirman la reencarnación. Vamos a ir detallándolas someramente para que llegue al conocimiento de todos nosotros. Hay evidencias directas, por ejemplo, los recuerdos espontáneos de niños que recuerdan otras vidas pasadas. Esto, el doctor Ian Stevenson, norteamericano, escribió un libro extraordinario que es Sugerencias de la reencarnación. Había hecho infinidad de experiencias en la India, en Pakistán, en Irak, en todos estos lugares donde concretamente él investigaba el recuerdo de niños. ¿Por qué es el recuerdo de niños? Porque los niños acaban de llegar precisamente del mundo espiritual y tienen todavía tienen presente las experiencias pasadas. Niños que recordaban los nombres de sus familias anteriores, niños que recordaban las ciudades donde habían vivido y que inclusive se reunieron con sus familias del pasado, recordando anécdotas, recordando nombres, recordando calles, constatado científicamente por Ian Stevenson. Este es uno de los motivos de los cuales os vamos a ir contando en esta noche también. Hombre, también tenemos la oportunidad, a través de la mediunidad, cuidado, la mediunidad seria, la mediunidad que se hace en los centros espíritas. En la mediunidad, los espíritus nos hablan de sus experiencias y nos dan muchas explicaciones y aprendemos muchísimo de ellos porque nos enseñan a cultivarnos, nos enseñan a estudiar, nos enseñan a darnos cuenta que ser malo es muy malo. Nos enseñan a que aprendamos a que la vida está hecha de seres humanos, que deberíamos amarnos profundamente todos y estamos siempre a la gresca y eso no puede ser. Debemos tratar de darnos la mano cada vez que nos caigamos o de ayudar al que se ha caído a que se levante, porque de esta forma nuestras próximas reencarnaciones no serán tan complicadas. Por eso, a través de la mediunidad, los espíritus nos hablan mucho, mucho de la reencarnación. Bueno, un tema muy importante que debemos de recordar es que muchas de las personas que tienen problemas de obsesión, es decir, que tienen un espíritu que les están perjudicando, muchos de ellos, muchas de estas situaciones son provocadas por enemigos del pasado, enemigos de otras experiencias que nos han descubierto ahora en esta y que nos hacen pasar por momentos verdaderamente desagradables, porque las víctimas de hoy fueron los verdugos del ayer y los verdugos del ayer son precisamente las víctimas de hoy. Por lo tanto, en la reencarnación encontramos también que nos vienen a reclamar aquellos seres con los cuales nos hemos comportado indebidamente en otras experiencias, en otras vidas. Pero también tenemos la evidencia más directa todavía, y es la de las marcas que traemos de nacimiento. Y sobre todo, aquellas personas que en un tiempo pasado se suicidaron. Traen heridas al nacer. ¿Cómo puede traer un bebé una cicatriz en el pecho, en la sien, en el cuello? Son heridas de suicidas. ¿Cómo puede ser? Pues sí, porque el espíritu trae esas marcas y eso nos demuestra que algo pasó con esa criatura. Por eso hay que ayudarla, hay que quererla y no hay que hacer demasiadas preguntas, hay que procurar que olvide para que siga adelante, para que aproveche el tiempo que le quede por vivir aquí. Porque no todos son antojos. Todos sabemos que hay personas que nacen con una marca, un ramo de uvas, un color en la cara diferente. Una fresa. Sí. Pero esos son antojos, dicen. Que desaparecen luego, que además. Tuvo la madre, que a veces desaparecen, a veces se quedan ahí. Pero yo no hablo de esas marcas, yo hablo de cicatrices en cualquier parte del cuerpo. Y las han traído al nacer. No le ha dado tiempo a realizar nada para hacerse esa herida. Por lo tanto, hay muchas cosas que nos hablan de la reencarnación. Bueno, una de ellas son precisamente algo muy cotidiano, que son las fobias, las manías, los complejos, las simpatías o antipatías sin causa aparente. A través de la regresión hipnótica, los
especialistas, precisamente, los especialistas en regresiones, pero clínicas, llegan a concretar precisamente el problema que tuvo en otra experiencia, en otra vida, regresando precisamente todo aquello para que desaparezca en él. Os queremos contar una anécdota que nos lo va a contar precisamente María Jesús de la regresión hipnótica, precisamente, llevada a cabo por verdaderos especialistas, por psicólogos clínicos, que son los que trabajan este tipo de cosas. Bueno, es una anécdota muy, muy común de todas aquellas personas que recuerdan o que tienen una regresión seria y le hacen recordar tiempos pasados. Vamos a hablar de alguien muy conocido en el mundo del cine, Glenn Ford. Este señor, una vez le hicieron una regresión y él descubrió que en una vida anterior había sido un gran pianista y en estado de regresión él consiguió tocar el piano. Eso es fantástico, porque en la vida real, en esta vida, no sabía tocar el piano, pero al estar en esa regresión, él recordó que había sido un gran pianista, tocó el piano y eso fue fantástico. ¿Y sabéis por qué? Porque él mismo, que le gustaban estos temas, se dio cuenta de que todas sus sensaciones tenían una realidad. Pero como Glenn Ford, hay muchas otras personas que tienen recuerdos. Naturalmente que sí. Fijaros que el recuerdo de vidas pasadas es algo que ha estado presente siempre en la vida del ser humano. Porque muchas de las veces, y lo llamamos, por ejemplo, el déjà vu, que es una palabra francesa que quiere decir ya visto, cuando a veces estamos en un sitio determinado, lo recordamos. Si yo no he estado aquí nunca, ¿cómo es posible que yo haya recordado este lugar, este sitio? También con las personas nos ocurre esta serie de cosas. ¿Por qué tenemos simpatía hacia unos y antipatía hacia otros? ¿Por qué tenemos ese acercamiento a personas que parece ser que es la primera vez que nos conocemos y sin embargo nos llevamos de maravilla, como si nos hubiese conocido de toda la vida? Y sin embargo otros que nos presentan, hay algo en él que nos rechaza, que no nos permite acercarnos a él. ¿Qué es? Recuerdos del pasado. Recuerdos en los cuales no nos hemos llevado bien con estas personas y que posiblemente ahora tengamos que tener esa relación para ese acercamiento, que es lo que precisamos cada uno de nosotros. Mira, yo os voy a contar otra anécdota. En un viaje que hicimos, Miguel y yo, a París, no habíamos ido nunca. Y yo recuerdo que íbamos por el centro de París, no íbamos por las partes exteriores, sino por el centro de París. Y sabíamos perfectamente por dónde caminar. Tomamos el metro, tomamos autobuses, íbamos por aquí, que por aquí, que por allí. Hasta que descubrimos que hacía muchos años, hacia 1770 por ahí, habíamos vivido en París. Por eso la parte antigua lo recordábamos todo. Todo. ¿Por qué? Lo supimos después, pero al llegar allí no sabíamos nada. Pero caminábamos tranquilamente. Todo era conocido para nosotros. Exactamente. Y fue fantástico, porque nos demostraba, una vez más, todo lo que habíamos hecho en vidas pasadas. Bueno, yo os voy a recordar personajes de la historia que con muy pocas edades, por ejemplo, Lope de Vega ya había escrito poesías a los 5 años. Miguel Ángel, el pintor italiano, a los 13 visitaba los estudios de los grandes maestros y estaba equiparándose a ellos exactamente igual. Pascal descubrió la geometría plana a los 16 años. Mozart, a los 5 años, ya componía sinfonías. Händel, a los 11 años, había constituido ya 3 óperas. ¿Vosotros pensáis que esto se puede llevar adelante en una sola encarnación? Es el recuerdo que nos traemos del pasado, el recuerdo que está aquí todavía con nosotros y sobre todo al principio de nuestra nueva etapa, al principio de nuestra nueva experiencia, que es la que vamos a desarrollar. No son casualidades, no es una cuestión mental, es una cuestión espiritual, del recuerdo pasado. Por eso deberíamos tener en cuenta, cuando se tienen niños pequeñitos que hablan de cosas extrañas, a veces les decimos, calla niño, que eso no es así.
que yo sí soy tu mamá o que yo sí tal y cual. No les hacemos caso, pero es de verdad. Familia, estábamos teniendo un inconveniente, vamos a intentar solucionarlo y enseguida estamos acá nuevamente. Gracias. Que luego lo que ocurre. Seguimos nuevamente, familia. Tuvimos una incidencia técnica, pero nuestros ponentes siguen aquí nuevamente. Les cedo la palabra para que sigamos con la conferencia. Bueno, decíamos que deberíamos escuchar a aquellas personas que tienen niños pequeñitos, cuando les hablan de cosas raras, prestar más atención, porque a lo mejor nos están diciendo algo de otras vidas que ellos tuvieron. Y tenemos la mala costumbre de decir, niño, que eso no es así, niño, que no es verdad. No, no les digan eso, escúchenles, porque a lo mejor se van a sorprender de las cosas que puede decir un niño. Porque después, cuando van cumpliendo años, todo se olvida. Ya se quedan en esta vida, ya actúan normalmente y han olvidado el pasado. Pero eso no quiere decir que no hayan recordado un tiempo, una vida anterior, algo que nos puede sorprender. Bueno, hoy en día la violencia machista está muy presente en la vida de este país y hemos de recordar algo que los espíritus nos transmiten de una manera muy continua. Aquellos que estuvieron enfrentados en otras experiencias tienen el compromiso de llegar a un entendimiento en esta que estamos viviendo ahora. Y por eso se les reúne, se les junta en las familias para que ese acercamiento llegue a su fin, como es natural. Pero hay veces que cada uno de ellos, a pesar de que se comprometieron en el mundo espiritual para llevar adelante este problema tan grave, que es el acercamiento después de una ruptura tan grande, no son capaces de acercarse el uno al otro y terminan esas relaciones verdaderamente trágicas, como estamos observando últimamente. Cada uno defiende lo suyo, no cede nada por sí mismo y llegan al entendimiento totalmente antagónico, es decir, las víctimas que estamos escuchando una vez y otra vez más. Pero es porque reencarnamos, los enemigos del pasado nos hemos llevado fatal. Por ejemplo, supongamos, Miguel y yo, en una vida pasada nos hemos llevado fatal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora nos hacen reencarnar juntos como marido y mujer. ¿Para qué? Para que nos comprendamos, para que aprendamos a amarnos, para que olvidemos el rencor del pasado. En este caso lo llevamos bien, pero como él dice, hay personas que no, y terminan pues matándose, peleándose, y no consiguen adelantar, no consiguen sacar adelante aquello que prometieron antes de nacer. Porque claro, hemos renacido de nuevo y lo hemos olvidado. Por eso los espíritus sí tienen memoria y de vez en cuando, lo que comentaba Miguel al principio, cuando vemos a alguien que nos cae muy bien o a otra persona que nos cae fatal y no sabemos por qué, si no las conocemos, nos las acaban de presentar, pero nuestros espíritus se reconocen. ¿Nos habremos conocido antes? ¿Nos habremos llevado mal o nos habremos llevado maravillosamente? ¿Quién sabe? Todo nos va enseñando y nos va hablando de la reencarnación. Bueno, la reencarnación fundamentalmente nos ayuda a progresar, a conocer, a avanzar. Porque si cada uno de nosotros nos hiciésemos una pregunta honesta, si hemos aprendido todo en esta experiencia o nos queda mucho por aprender todavía. Pues yo pienso que prácticamente casi todos diríamos que nos falta mucho para aprender. Hemos aprendido en esta experiencia, hemos aprendido en otras distintas, como hablábamos antes, de aquellas personas que tienen unas facilidades innatas en cosas concretas. Y no es por nada en particular, sino porque tienen todavía el recuerdo del pasado. Tenemos presente por delante de nuestra vida mucho que aprender.
Y como tenemos mucho que aprender y que mucho que eliminar, sobre todo de nuestras adicciones, son las reencarnaciones que tendremos que llevar adelante para seguir avanzando, para seguir progresando y sobre todo para llegar a un punto tan extraordinario como nos dicen los espíritus, somos átomos y llegaremos hasta el arcángel. Pero para eso tenemos que derrochar el amor, que es lo único, el único sentimiento que nunca se agota. Lo demás todo se agota en la vida. Se agota el odio, se agota el dinero, se agota la envidia, se agota todo, menos el sentimiento del amor. Ese, los espíritus nos dicen que deberíamos derrocharlo, pero con todo el mundo. No solo con nuestras parejas o con nuestros hijos, no. Debemos hacer un círculo gigante para demostrar que hemos aprendido, que hemos cambiado, que somos diferentes, que sabemos que la reencarnación nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas, a comprender por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y a darnos cuenta que hay mucho, mucho por saber y mucho, mucho por dar, porque tenemos la costumbre de esperar que nos den. No, no. Vamos a dar y no nos preocupemos si nos lo devuelven. No, vamos a dar amor, vamos a dar confianza, vamos a dar serenidad, vamos a dar calma, porque todo eso nos beneficia. Y lo que queremos es ser felices y lo vamos a conseguir, porque en esta vida estamos sufriendo mucho, pero queremos dejar de sufrir. Por eso vamos a derrochar la ternura. Debemos decir que hoy somos el resultado del ayer y que mañana va a ser lo que construyamos hoy. Es decir, que somos los arquitectos de nuestro futuro. Por lo tanto, nuestros comportamientos, nuestra forma de vida, de pensar, de actuar, de atender a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, la tenemos que tener siempre presente, como decía María Jesús, llevando el sentimiento del amor, llevando el sentimiento de la amistad y sobre todo el respeto por todos ellos. Porque tal como nos comportemos hoy, pues posiblemente tendremos que comportarnos más adelante en otra experiencia, cuando nos den la oportunidad, que nos darán la oportunidad de seguir creciendo en función de nuestro estado evolutivo. Y todo va a depender de nosotros, porque si ahora nos maltratamos, nos odiamos, no somos capaces de convivir, tengan en cuenta que en la próxima existencia puede que alguien haga lo mismo con nosotros. Sí, no piensen que no. Sí, porque si yo ahora soy una persona arisca, brusca, desagradable, violenta, bueno, ¿me aguantará mi familia o no? ¿Quién sabe? Pero lo que no cabe duda es que en la siguiente reencarnación yo voy a sentir todo eso que ahora estoy dando. Esa maldad, esa amargura, ese dolor. Alguien me lo hará a mí para que yo sienta el daño que he provocado a los demás. Por eso, como no queremos eso, vamos a procurar querernos. Y de esta forma, en la siguiente existencia, estaremos rodeados de ternura, que tanta falta nos hace. El mundo está revuelto, pero nosotros podemos cambiar y cambiará el mundo. Si nosotros cambiamos, el mundo cambia, porque el mundo por sí solo no hará nada. Lo hacemos todos nosotros que vivimos en él. Entonces, ¿lo hacemos? Comencemos ya, que es lo más importante, porque todavía estamos muy a tiempo de ello, y vamos a ir desligándonos de aquellas adicciones que cada uno de nosotros podemos tener, porque también nos van a marcar el futuro. Aquellas personas que están imantadas a todas estas cosas que sabemos y que no vamos a repetir porque son pues muy, muy negativas, pues hemos de ir apartándolas porque nos va a supeditar en la próxima experiencia que podamos tener. Todo aquello que marca nuestro organismo es reflexivamente marcado en nuestro cuerpo perispiritual. Y nuestro cuerpo espiritual no queremos que se encuentre dañado para la próxima experiencia que vamos a tener. Queremos que cuando nazcamos no tengamos las marcas que decíamos antes, no
Bueno amigos, nuevamente hemos tenido una pequeña incidencia, ya intentaremos resolverla. Estábamos justos en tiempo de pasar a las preguntas de los espectadores, vamos a ir hacia ello, pero antes quiero recordarles quiero transmitirles la información sobre Mindalia Viajes mediante un video. Vamos hacia él. ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del Plan Alfredo Alcázar. Los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Muy bien, así pasaba la información de Mindalia Viajes. Vamos a pasar a las preguntas del público. Agradecerles también a ambos por esta información que nos compartieron. Desde España nos llega la primera pregunta en nombre de Ana Calvo. Dice, buenas noches. Hace varias preguntas. Vamos a empezar de a poco porque muchas de estas preguntas también tienen que ver con otras preguntas que nos ha hecho la gente en el chat. Dice, ¿cuándo dejamos de reencarnar? Pues dejaremos de reencarnar cuando lleguemos a ser espíritus perfectos. Es decir, cuando todas nuestras adicciones, cuando todas nuestras imperfecciones sean corregidas, entonces dejaremos de reencarnar. Reencarnamos por nuestros problemas físicos, por nuestros problemas orgánicos, que es lo que tenemos. Entonces, cuando todo eso lo hayamos corregido a través de las experiencias, a través de ir puliendo precisamente todas aquellas imperfecciones que tenemos, dejaremos de reencarnar y pasaremos a mundos superiores donde no se reencarna. Gracias por tu respuesta, Juan. También ella pregunta, dice, ¿reencarnamos con nuestra familia espiritual? Reencarnamos con nuestra familia espiritual y a veces con parte de la familia física, porque somos como una compañía de teatro. Una compañía de teatro, unas veces hacen de padres, otras veces hacen de amigos, otras veces hacen de vecinos. Pues en la vida real es igual. Tenemos espíritus que son familia espiritual, que esta vez no tienen por qué reencarnar con nosotros, pero quizá en la siguiente vida sí, o quizá en la anterior lo hicieron. Somos dos familias, la física y la espiritual, pero las dos están juntas para avanzar en el tiempo, que es lo que nos interesa, avanzar. Gracias María. Desde Estados Unidos, Vanessa dice, ¿en cuántos días después de morir se reencarna? Y quiere saber si su esposo puede haber reencarnado. Bueno, este es un tema bastante complejo porque cada caso es totalmente independiente. No hay una línea general para todo eso. Pensemos que también será la necesidad que tiene de reencarnar prontamente, pero suelen pasar bastantes años hasta que esto ocurra. Porque cuando regresamos al mundo espiritual tenemos que adaptarnos a él, tenemos que recordar la vida que hemos tenido. Precisamente para corregir todas aquellas imperfecciones se nos presenta un nuevo plan, una nueva programación, donde aceptamos una serie de pruebas que tenemos que superar. Por lo tanto, es complicado saber cuándo vamos a volver a reencarnar otra vez. En los mundos muy primitivos se reencarna de una forma muy continuada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan reencarnar rápidamente porque son muchas las imperfecciones que tienen. Pero en mundos más avanzados se dilata, lógicamente, en el tiempo, aparte del merecimiento que podamos tener. Es decir, que no reencarnamos cuando nosotros queremos, sino reencarnamos cuando estamos preparados para ello y cuando hemos asimilado la programación que tenemos que desarrollar en la nueva experiencia y con las personas que nos van a acompañar en esa experiencia. Gracias Juan por tu respuesta. Bueno, Marimir desde Argentina también pregunta en qué momentos dejamos de reencarnar, que es lo que estuvimos hablando hace un ratito. ¿Cómo saber si reencarnaré y si fui, digamos, una reencarnación y hace cuánto tiempo? También otro de lo que estábamos comentando, lo que estabas comentando recién, Juan. Mirta desde Argentina dice, ¿puedo pedir en qué reencarnar? Bueno, es complicado. Vas a reencarnar en persona, en ser humano, porque en animales no. Ya hemos pasado esa etapa. Vas a reencarnar en una mujer o en un hombre, depende de lo que debas aprender, porque no siempre hemos sido mujeres o no siempre hemos sido hombres. En cada existencia renacemos con el cuerpo que necesitamos para que podamos avanzar. Mira, cuando se nace como hombre es para aprender la forma de sentir, de pensar, de actuar de un hombre. Y cuando se nace como mujer,
Pues es lo mismo, para aprender su sensibilidad, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de pensar. O sea que naceremos en el cuerpo que precisemos para seguir avanzando. Pero eso se planifica en el mundo espiritual. Y siempre, si tienes merecimiento, podrás participar y podrás elegir si ellos te ayudan, como es natural. Y verás lo que más te conviene, si en esta existencia en la siguiente existencia te interesa seguir como mujer o si por el contrario te viene mejor renacer como hombre. Bueno, hemos de decir también que hay veces que hay reencarnaciones impuestas, es decir, ¿Sí? Los propios espíritus no son conscientes de la reencarnación que van a tener porque no están capacitados para ello todavía. Exacto. Son obligados a reencarnar. Pero en animales no reencarnamos, porque también se No. hablaba de eso en el chat. No. En animales no. Ya se ha pasado esa historia. Perfecto. La siguiente pregunta llega desde Honduras. Luis Campos dice, ¿por qué si hemos estado evolucionando y reencarnando, se está viendo una ola de maldad, violencia y muchas cosas malas en todo el mundo? ¿No debería ser mejor este mundo? Pues mira, nos encontramos en un momento importantísimo. Están los últimos espíritus que están poniendo tantas zancadillas al avance de la humanidad. Cuando desencarnen ahora, irán a mundos primitivos, a mundos inferiores. Y si os dais cuenta, al tiempo, paralelamente, están reencarnando espíritus niños con un conocimiento extraordinario, con un lenguaje que los propios padres se sorprenden de aquellas preguntas que hacen y aquellas contestaciones que pueden dar. Es decir, estamos en un momento de transición donde aquellos espíritus que están perjudicando a la humanidad serán enviados cuando desencarnen a mundos primitivos, a mundos inferiores, mientras que espíritus superiores están reencarnando actualmente. Hemos de esperar con gran esperanza, precisamente, que en la humanidad vaya progresando. Pero tenemos que parar pensando que hay un momento de transición, y en ese momento de transición es el que estamos atravesando actualmente. Es que hay que recordar que el planeta Tierra va a dar un gran avance y solamente pasarán en ese avance aquellos espíritus que hayan progresado. Por eso en este tiempo hay tantos problemas, porque muchos de esos espíritus no volverán a este planeta. Se irán a mundos más atrasados. Así que vamos a procurar ser de los que vamos a pasar. Bueno, que nos conviene. Muchas gracias. Y en relación a lo que estabas diciendo, acaban de preguntar, Denise dice si podemos reencarnar en otros planetas que estén muchos más avanzados que nosotros. Bueno, todo depende del estado evolutivo, es decir, si nosotros hemos pasado por las experiencias de la Tierra y hemos conquistado un grado superior, naturalmente que vamos a ir a un mundo superior a este, pero de momento es el que tenemos, es decir, todo está en función de nuestro estado evolutivo. Normalmente los que estamos encarnados actualmente tendremos que pasar varias experiencias más por aquí. Todavía estamos pues muy verdes para pasar a planos superiores, pero recordemos que tardemos más o tardemos menos, cada uno de nosotros irá evolucionando y pasando a mundos superiores, a mundos de regeneración, que será el próximo que vamos a tener, al mundo superior, al mundo de luz, etcétera, etcétera, etcétera. A mundos donde no hay odio, donde no hay guerras, donde no hay nada que haga daño, donde todo es tranquilidad, donde todo es amor, donde todo es felicidad. Por eso reencarnamos, para conseguir eso, para conseguir alcanzar esos mundos maravillosos donde no se sufre, se vive feliz. Muchas gracias a ambos por esa respuesta. Desde México, Belia dice, ¿cómo saber que fuimos en la otra vida? ¿Cómo puedo investigarlo? Y les agradece por esta conferencia. Bueno, esto es bastante complicado. Ya sabemos que a través de la regresión hipnótica podemos llegar a conocer algunas de las experiencias. No obstante, existen unas leyes divinas que no permiten que esta serie de cosas sucedan, salvo que sirva para lo que hemos estado hablando antes, para corregir fobias, manías, complejos, enfermedades que podemos tener esta experiencia. Entonces sí permite la espiritualidad que el investigador lleve a la persona a otros estados de vida anteriores donde pueda encontrar precisamente
el motivo por el cual está atravesando esta serie de circunstancias. Lo hemos explicado anteriormente. Pero normalmente, cuando realizan una experiencia regresiva, pues con alguna persona que de forma casual aparece siempre por lo que hemos hablado. He sido por Napoleón o Felipe IV o Carolina de Mónaco o, en fin, cualquiera cosa de estas que nos pueden decir, ¿no? Inclusive, pues yo que sé, Cleopatra, ¿no? Cuando recordamos que ha habido labriegos, criados, trabajadores del campo, etcétera, etcétera, y casi nunca aparece nada de esto. Tenemos que tener cuidado porque esto nos puede afectar y nos puede coaccionar nuestra vida. Nos da igual, ¿qué más da que hayamos sido? Supongamos, yo fui Cleopatra, ¿y qué? Ahora no lo soy. Yo fui una señora que iba a lavar al río. Bueno, ahora tengo lavadora. Es decir, no nos debe preocupar qué fuimos, nos debe preocupar qué seremos. ¿Cómo voy a comportarme para que mi futuro sea mejor? Eso es lo que nos interesa, porque lo pasado ya está pasado, pero el futuro es lo importante. Nos conviene cambiar para que nuestro futuro sea muchísimo mejor. No obstante, analizándonos cada uno de nosotros, vemos las carencias que tenemos y también los atributos que también tenemos. Es decir, que hay veces que sabemos que hemos estado en otras experiencias más ricas de las que tenemos ahora o al revés, más negativas de las que tenemos ahora. Hay que examinarse a sí mismo con honestidad, lo cual es bastante complicado para saber un poco qué hemos sido anteriormente a esta experiencia que tenemos. Pero recordamos lo de antes. Sabemos que lo que estemos construyendo ahora será lo que vamos a vivir en el futuro. Excelente, muchas gracias a ambos. Desde Colombia, Sirley dice: mi primer esposo murió hace 10 años y tengo una niña de 2 años con mi actual pareja. Nació en la misma fecha que murió mi primer esposo y se parece mucho a él. ¿Puede ser esto un caso de reencarnación? ¿Quién sabe? Pero no debe preocuparte. Tú trátala con mucho amor, con mucha ternura, porque no importa quién haya sido. Si es la reencarnación de tu primer esposo, pues mira, si tú te llevabas bien con él y lo amabas, bendito sea. Y si no te llevabas bien con él, a lo mejor ha venido a hacerte feliz como hijo tuyo, que eso también es importante. Así que no debe preocuparte saber si es la reencarnación de tu esposo o no. Solo debe preocuparte el tratar de que ese niño crezca feliz y amoroso con todo el cariño que tú le vas a dar y tu nuevo esposo también. Lo demás no importa. No importa quién fue. Importa lo que es hoy. Un niño que tiene que aprender a caminar y tú le tienes que enseñar. Desde Colombia también, Jude Victoria dice: hola, mi madre murió hace 24 años y hace poco soñé con ella donde me decía que venía a despedirse porque ya era hora de reencarnar. ¿Qué me pueden decir de esto y les agradece? Pues posiblemente haya sido así. Un periodo de 24 años pues es un tiempo pues casi podemos decir lógico dentro de la no lógica, ¿no? Donde posiblemente ella pues vaya a reencarnar y a lo mejor dentro del ámbito familiar. No obstante, el hecho de que haya soñado con ella, eso es verdaderamente muy, muy significativo, porque a través de los sueños, nosotros cuando descansa el cuerpo, nos vamos al astral, donde precisamente nos encontramos con nuestros seres queridos, con nuestro protector, con nuestro guía espiritual, con aquellos que partieron antes que nosotros, y eso sirve también un poco de apoyo para darnos ánimo a la vida que estamos llevando adelante. Por lo tanto, el detalle del sueño nos parece muy acertado y que confirma un poquito la idea de que después de 24 años pueda volver otra vez a reencarnar. Muchas gracias. Y hablando de sueños, desde Uruguay, Silvia dice: ¿en sueños se pueden ver vidas pasadas? No, en sueños no veremos vidas pasadas. Sueños no. Tendremos concretamente algunos datos, pero no vamos a ver vidas pasadas. Veremos pasada, no. algún dato concreto de la vida que hayamos pedido anteriormente, pero para ver vidas pasadas tenemos que regresar al mundo espiritual ya desencarnados, precisamente para que podamos ver
y podamos conocer al cabo del tiempo y cuando estemos preparados para corregir todo lo que hayamos hecho de negativo o de positivo y que nos sirva para la nueva Y experiencia. para comprender por qué hemos sufrido ahora, por qué hemos tenido tantos problemas, por qué nos hemos unido a esta persona. Todo eso lo veremos cuando ya estemos en el otro lado, antes de volver a reencarnar, porque así ajustaremos nuestra nueva vida. Pero no importa lo que fuimos, ya lo hemos repetido, importa lo que seremos. Gracias. Desde Uruguay preguntan, Yolanda, si por el aborto se puede cortar el proceso de reencarnación. Claro. El aborto, recordemos que desde el mismo instante de la fecundación, es decir, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, ya existe un espíritu. Desde ese mismo instante existe un espíritu. Y si ha habido un aborto natural, pues pensemos que también se ha truncado la vida del espíritu que va a reencarnar. Muchas de las veces es porque el propio espíritu no se encuentra con fuerzas para la nueva reencarnación, o quizá porque esa fecundación no ha sido totalmente previsible o que no es de forma natural para la madre. No obstante, cuando se provoca intencionadamente, existe después un gran problema. Existe primero el problema de que el espíritu pues no va a permanecer tranquilo, va a estar en consonancia buscando a la madre y pidiéndole explicaciones por lo que no le ha permitido precisamente reencarnar y avanzar y progresar espiritualmente. Los abortos provocados causan mucho dolor, causan mucho daño y después tendremos problemas cuando queramos tener hijos. Pero los abortos naturales puede ser o porque el espíritu da marcha atrás porque tiene miedo de renacer o porque el doctor dice, señora, no puede usted quedarse embarazada, no puede usted seguir con este embarazo por esta razón, por esta, ¿vale? Si lo dice el doctor, habrá que hacerle caso, que sabe más. Pero nunca nosotros decidir, yo voy a abortar porque no quiero tener más hijos, porque eso nos va a causar gravísimos problemas en el futuro. Estamos cometiendo un asesinato, no lo olviden. Luisa pregunta cómo saber si soy un alma vieja o es mi primera vida. No, primera vida no puede ser porque sería en mundos inferiores a este. Posiblemente será un alma, como dice usted, pues un alma joven, pero con mucha experiencia todavía. Este es un mundo de reparaciones y de pruebas, la Tierra, pero por bajo de la Tierra existen los mundos primitivos, que es donde se inician las primeras reencarnaciones. Por lo tanto, a pesar de que estar aquí, pues será, pues como dice muy bien María Jesús, un alma joven, pero que le queda mucho por avanzar y que naturalmente el contacto con otras personas alrededor suyo para que usted vaya aprendiendo de ellos es un gran avance, naturalmente, el vivir con ellos. No importa cuántas reencarnaciones hayamos tenido, no importa, no importa. Lo que importa es seguir viviendo, continuar. Todo lo que nos indiquen, vamos a seguir avanzando. Que nos da igual que nos digan, usted ha tenido 10 reencarnaciones, que 20, que 50, da igual, no importa. Lo que importa es aprovecharlas. Muchas gracias a ambos nuevamente. Desde España, Vanessa dice, cuando somos sonámbulos, ¿estamos siendo poseídos? No, no estamos siendo poseídos. Es simplemente nuestro espíritu que se está manifestando. Está en un estado de trance, en un estado mediúnico, pero no estamos poseídos por nadie. Es nuestro propio espíritu que se está manifestando. Pero hay que tener cuidado y comportarse y atender a esa persona, no despertarla, guiarla un poquito, porque si la despertamos se asustará y puede tener un problema. Pero no está poseída, está simplemente su espíritu se está manifestando. Además, si se dan cuenta, los sonámbulos nunca se caen. ¿Por qué? Porque ven con los ojos del espíritu perfectamente todos los obstáculos que haya a su alrededor y todos los van bandeando para no caerse. Hay que tener cuidado para no despertarlo,
pero nadie le está poseyendo. Hay muchas personas que tienen este problema del sonambulismo, ¿eh? Desde México llega la siguiente pregunta. Enrique dice, ¿cómo podemos mejorar nuestra vida presente a partir de saber que somos reencarnaciones? Bueno, precisamente porque se nos ha dado esta experiencia nueva, nosotros hemos de cuidar mucho nuestro comportamiento. Tenemos un vehículo, que es este, la carne, y tenemos un espíritu que es el que comanda el cuerpo físico. No debemos de tomar cosas que no debemos de tomar porque nos perjudica el organismo. Debemos tener un comportamiento correcto con las personas con las cuales convivimos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros trabajadores que están junto a nosotros. Es decir, la forma de vida es una forma especial para que de cara a futuro no nos tengan que llamar la atención cuando regresemos al mundo espiritual y decir, ¿qué es lo que traes? Pues mira, no traigo nada más que adicciones que he aprendido en la tierra. ¿Qué le voy a hacer? Pues tendrás que volver otra vez y corregirlas. Así que esto es lo que tienes. Tú mismo lo has conseguido y tú mismo tienes que repararlo. Porque recordemos que no hay castigos. Lo que hay son oportunidades de trabajo para cada uno, oportunidades para progresar. Además de adicciones, tenemos defectos, orgullo, soberbia, vanidad, ira, gula, y todo eso traemos mucho cuando nacemos. Lo importante es que ahora cuando nos llamen, llevemos poquito. Si traíamos todo esto, llevemos esto. Y cuando lleguemos allí, nos dirán, bueno, no lo has corregido todo, pero se ve que lo has intentado y traes muchísimo menos de lo que te llevaste. Y eso es importante, que vean que hemos trabajado en nosotros, que hemos tratado de mejorar nuestras adicciones, nuestros defectos, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, que es importante. Esos también son defectos que nos hacen mucho daño. Muchas gracias. Desde España, Félix dice, ¿debo seguir mi destino desde lo que pienso o dejar que otra cosa me guíe en esta vida? Ahí tenemos el libre albedrío de cada uno de nosotros que se nos concedió cuando hemos sido creados y es el que nos conduce en nuestra vida. Hemos de estar muy presentes, muy atentos a nuestro protector espiritual cuando nos intuye, cuando nos orienta, esto no te interesa, ves por el otro lado, vuelve a pensártelo otra vez, te estás equivocando o al revés, estás acertado y has conseguido aquello que debes de conseguir con el esfuerzo y con la voluntad. Por lo tanto, nuestras decisiones son fundamentales. Nosotros somos los dueños de nuestra vida, nosotros somos los que marcamos nuestro rumbo. Por lo tanto, a la hora de elegir el rumbo que vamos a coger, hemos de tener mucho cuidado y sobre todo mucho análisis de ello. Sobre todo para no perjudicar a nadie, porque es lo peor que podemos hacer. Perjudicar a un tercero con nuestras decisiones, esto nos va a dar precisamente pues, un poco de karma para el futuro. Gracias desde Colombia, nos escribe Marilyn y dice, ¿cómo saber desde esta reencarnación y cómo sanar desde esta reencarnación la parte del amor en las parejas? El amor es algo que sale de dentro de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es, en la propia pareja, ya que no sabemos quién fue en tiempo pasado, amarla, quererla, sentir que está a nuestro lado. Porque, mirad, no nos casamos por casualidad con el primer señor o señora que pasa por la calle, ¿no? En España hay un refrán que dice, boda y mortaja del cielo baja. Quiere decir que nos morimos cuando nos llaman y nos casamos con aquella persona que tiene que compartir con nosotros la vida. Por lo tanto, vamos a acostumbrarnos, en lugar de crear bronca, en lugar de reñir, en lugar de estar siempre amargados, tratar de que haya armonía, de que haya paz, de que haya tranquilidad, de no llevar siempre la razón. A veces la otra persona también la lleva, pero no nos gusta. Así que tenemos que aprender a convivir, que es lo que nos va a ayudar en el futuro.
Muchas gracias. La siguiente pregunta llega en nombre de Vanessa y dice, ¿por qué a pesar de poder ver muertos, no vienen mis familiares para que yo los vea? No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque en la ley de la sintonía impera precisamente en las comunicaciones. No todas las personas tienen la misma sensibilidad. Es cierto que todos somos medios, que todos tenemos percepciones, escuchamos, vemos, etcétera, pero hay algunas personas que se encuentran adormecidas. La mediunidad es una sensibilidad que en un momento determinado despierta. Y a veces los familiares tampoco quieren manifestarse. Esto hay que O no pueden. saberlo, o no pueden, o porque también crearían un problema. Ellos también tienen ocupaciones en el mundo espiritual. No pensemos que llegamos allí y no tenemos nada que hacer. Tenemos ocupaciones cuando regresamos al mundo espiritual y a veces no podemos hacerlo. Y no se presentan porque sí, es cierto que les gustaría, pero a lo mejor la persona se lleva una sensación pues muy desagradable porque se lleva un gran susto cuando los pudiese ver. Y esto tendrá que tener más atención a los sueños. En los sueños es precisamente donde nuestros familiares, nuestros seres queridos empiezan el contacto con nosotros para decirnos al poco tiempo que han desencarnado, ya cuando están lúcidos de la nueva situación, que se encuentran bien, que están tranquilos, que no nos preocupemos por ello, que la vida continúa, que están allí, que se han encontrado con sus familiares, con sus seres queridos y que no nos preocupemos porque cuando regresemos nos estarán esperando. Pero además, cuando soñamos con un ser querido que está en el otro lado, se le puede preguntar, que nos va a contestar, porque para eso viene. Lo que ocurre es que nos emocionamos. ¡Ay, he visto a mi madre! ¡Ay, qué alegría, qué felicidad! ¿Y no le has preguntado nada? Pregúntala. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces? ¿Cómo se llama la ciudad donde vives? Cuéntame algo. Y lo cuentan, porque no tenemos la capacidad para ver un espíritu delante de nosotros. ¿Os imagináis que se presentase un espíritu delante de cada uno? A lo mejor del susto nos moríamos nosotros. ¿Quién sabe? Hay que tener, por eso tienen mucha prudencia y se presentan en sueños, para que no nos dé una taquicardia. Así que vamos a prestar más atención a los sueños. Algún día os hablaremos de los sueños, para que os deis cuenta que los espíritus, los familiares también vienen cuando estamos durmiendo. Bueno, muchas gracias a ambos por compartir toda esta información. Hemos llegado al final de las preguntas. Quiero decirles que fueron vistos en muchos países, como por ejemplo Argentina, Colombia, España, México, Perú, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Venezuela, Ecuador. Seguramente alguno más nos haya quedado en el camino. Antes de despedirnos, quiero darle la palabra a nuestros invitados para que se despidan de todos ustedes. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, por vernos, por estar pendiente de lo que hemos dicho y esperamos que les sirva de ayuda para el futuro. Y pronto, si Dios lo quiere, volveremos a estar juntos. Pues ha sido un placer compartir este ratito que hemos tenido aquí y que hemos estado tan cómodos transmitiéndole pues aquellos conocimientos que nosotros a lo largo del tiempo, de tantos años que llevamos estudiando, pues lógicamente hemos asimilado y que según recibimos de gratis lo damos también. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y que pasen muy buena velada. Muchas gracias nuevamente a ambos por estar aquí, el placer es nuestro y agradecerles también a las personas que hacen posible otro directo de Mindalia. Recordarles que pueden colaborar con Mindalia dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva, compartiéndolo y suscribiéndose a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Mindalia en directo. Adiós. Gracias a ti por todo. Muchas y a gracias. todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.